Hola, bienvenidos a todos. Continuamos con este tema del individuo sano y el individuo enfermo que habíamos empezado la vez anterior. Estoy mirando a ver si tenemos bien el internet, porque me quedé sin internet y yo no sabía. Así que la transmisión como que quedó truncada y bueno, ahora vamos a continuarla desde ahí. En este personaje de la terapia, que hacía diferentes cosas y que el terapeuta estaba explicando lo que significaba. Él había hecho un gesto brusco con la mano y se había hecho un pequeño corte, que significa que se vuelve contra sí mismo la cólera difusa que siente hacia Lorenz, que era su mujer. Esto en Gestalt se llama retroflexión. Mierda, jamás es capaz de hacer las cosas como es debido, y luego le atribuye la responsabilidad de su propia torpeza. Esto no puede seguir así. La vaguedad de la propuesta le permite distanciarse de sus sentimientos. Empapa con un algodón mojado en alcohol la gota de sangre que le chorrea y dice: ¡ay, cómo escuece! Las sensaciones corporales de Mark son casi inexistentes. Tan solo el dolor del corte lo pondrá en contacto con ellas. Entra a la cocina y dice: ¿qué tal, niños? Esperen que voy a poner acá, mirar una cosa. ¿Les ha ido bien en sus matemáticas? Y en realidad lo que está diciendo ahí es que hace una pregunta que no espera ninguna respuesta y no implica ningún deseo verdadero de comunicar. Mark traga distraídamente su café y mastica a toda prisa una tostada. Esto indica que Mark no está en contacto con el alimento. Se trata de una operación totalmente mecánica que no genera satisfacción alguna. ¡Oh, Dios! El informe Mullet, con tal de que me dé tiempo a prepararlo antes de la reunión de las 10. Otra vez se proyecta en el futuro. Papá, ¿qué pasa? Siempre lo mismo. Este niño tiene la habilidad de encontrar siempre algún motivo para hacerme llegar tarde. Otra vez huye ante el contacto y justifica su vida mediante una generalización referida al pasado. ¿Podrás echarme una mano? Ya se verá, tu madre y yo tenemos que ir a ver a la abuela. También evita responder de forma directa. Utiliza un pronombre impersonal que no lo compromete. Oh, Mark, hay una buena película en la tele. ¿No podríamos ir mañana? ¿No? Lorenz no asume la responsabilidad de su deseo de ver la película y no, dice, se sentirá decepcionada si no pasamos hoy. Entonces le atribuye a la madre su propia decepción de renunciar eventualmente a verla. Después de todo, madre no hay más que una. Bien se merece algún pequeño sacrificio. Se trata de una introyección. Mark ha hecho suyo un adagio familiar sin haber puesto nunca en cuestión su valor objetivo. Esta frase tiene para él un valor de ley. Bueno, como tú quieras. Lorenz entrechoca las tazas en la pila. Lorenz evita la confrontación. Vuelve contra los objetos la cólera que experimenta contra Mark. Eso se llama deflexión. Otra cosa, ¿has pensado en pagar el teléfono? Nueva deflexión. Utiliza su pregunta para manifestar de nuevo su desacuerdo con Mark. Bueno, a todo esto lo que significa es que nosotros, al igual que Mark, perdemos el contacto con el jugo de la vida, nuestro potencial energético, nos sentimos divididos, nos sentimos a disgustos, proyectamos sobre los demás nuestras ansias, nuestros miedos, nos anexionamos, sin haberlas asimilado, nociones que nos son ajenas. En resumen, estamos enfermos. Una de las premisas de nuestra curación es la toma de conciencia de los procedimientos que utilizamos para huir de lo inmediato, del aquí y del ahora. Cómo nosotros perdemos el contacto con nuestro entorno. La dificultad de experimentar la realidad. Por medio de ejercicios muy simples,
Peirce demuestra en su obra Gestalt, la terapia Gestalt, hasta qué punto es difícil concentrarse sobre lo vivido aquí y ahora. Y eso es real, es así. Un ejercicio familiar consiste en describir aquello de lo que se es consciente en el momento presente. Tras un cierto número de respuestas no adaptadas a la consigna, por ejemplo, soy consciente de que mi padre me ha maltratado terriblemente. ¿Ven? Eso se trata de un juicio relacionado con el pasado y no con el aquí y ahora. Soy consciente de que Jean se refiere aún a su experiencia de la semana pasada. ¿Ven? Está hablando del pasado. Soy consciente de que no he terminado de corregir mis ejercicios. Proyección hacia el futuro. Lo correcto sería, soy consciente de la angustia que siento aquí y ahora al pensar que no he corregido mis ejercicios. Podemos llegar a respuestas más centradas diciendo, soy consciente del peso de mis nalgas sobre los talones. Soy consciente del rayo de sol que pasa por la ventana. Soy consciente de lo que pienso, de lo que va a ocurrir ahora mismo. Soy consciente de los latidos de mi corazón, del sudor de mis manos. Bien. Se observará la alternancia del material registrado por los extroreceptores, órganos sensoriales que ponen en relación con el mundo exterior, y es suministrado por los intorreceptores, que son los órganos que ponen en contacto con las vivencias internas. Esta alternancia en la experiencia prefigura lo que se denomina el contacto y la retirada en el ritmo de la vida, que consiste en un equilibrio entre los momentos de contacto con el mundo exterior y los de retirada hacia el mundo interior. Esto constituye un importante factor en el equilibrio del ser humano. Estas experiencias son banales. En esta misma banalidad, lo que rechazamos al no coincidir apenas con la imagen ideal que nos hemos forjado de nosotros mismos para satisfacerla, preferimos complacernos con una serie de imágenes mentales más halagadoras. Es decir, como que nos hacemos imágenes mentales, una película alternativa. Bien, ahora vamos a ver el testimonio del componente de un grupo que aclara bien esta noción. ¿Qué me ha proporcionado la Gestalt? Mucho a nivel de las pequeñas cosas. Antes buscaba grandes emociones, grandes sensaciones, grandes ideas. Las encontraba siempre demasiado pequeñas. He ganado una especie de sutilidad, un poco como si en lugar de funcionar en blanco y negro hubiera llegado a sensibilizarme a toda la gama de los grises. De una vez por todas, hemos atribuido un lugar definitivo en el mundo a los objetos, a las personas y a nosotros mismos. Una mesa es un mueble, ¿no? Pero también nos olvidamos que es algo plano, de una materia dada, madera, metal, plástico, sostenido por patas, que se la puede volcar, darle la vuelta, la puedo usar para ocultarme tras ella, utilizarla como un escudo, que puede ser útil para abrir cualquier cosa, que es también algo que tiene un volumen en el espacio, una mancha coloreada en el entorno. Es una materia que ofrece sensaciones visuales, táctiles, olfativas. Toda manera de percibir en una mesa algo distinto al soporte de nuestra comida o de nuestros escritos amenaza la integridad de nuestra representación del mundo. Ocurre lo mismo con relación a los otros o nosotros mismos. Les hemos asignado un lugar, una función, un carácter. Todo ello bien definido y nos es extremadamente difícil salir de tales estereotipos. A causa de nuestra rigidez mental, nos privamos del contacto con los múltiples aspectos de nosotros mismos y también de dar respuestas creativas a los problemas que se nos plantean y a los que nuestra personalidad estereotipada puede no ser capaz de responder.
Un ejemplo ilustrativo de este estado de cosas nos lo proporcionan las primeras respuestas de los participantes en un seminario hacia la iluminación. Ante la pregunta ¿quién soy yo?, se desvelan progresivamente los múltiples aspectos de la persona. A la representación social: tengo 32 años, estoy casada, tengo 2 hijos. Sucede rápidamente una expresión más libre: soy una mujer, una hormiga en el camino, una brizna de hierba llevada por el viento. Ansiedad pura inclinada sobre la cuna de mi hijo enfermo. Soy la alegría, la llama, la tristeza. Esta mujer podrá reconocer la parte gozosa y poética de su personalidad, habitualmente disimulada bajo su personaje social. Los sentidos son los medios que tenemos para comunicarnos con el mundo. Las informaciones que nos ofrecen nos permiten desmenuzar las cosas y después recomponerlas de nuevo en un todo. Ese todo tomará una coloración negativa o positiva según nuestras necesidades y constituirá el objeto del que nos alejaremos o hacia el que nos acercaremos. Se puede explicar en parte la utilización más que parcial que hacemos de nuestros sentidos por las imposiciones a que hemos estado sometidos en nuestra infancia. ¿Qué nos decían cuando éramos niños? No toque, no te metas eso en la boca, no te subas a la silla. ¿Quieres tirar esto? ¿Quieres dejar de mirar? Estas prohibiciones son tan bien asimiladas que llegamos a considerar la utilización de nuestros sentidos como sospechosa, limitándola al máximo. Esta inhibición se verá reforzada en la edad adulta por el código social. Prohibición de mirar a los ojos a la persona que nos dirige la palabra. Prohibición de tocar a alguien, salvo si es realmente íntimo. Se dice a quien se ha rozado por descuido en la calle. Prohibición de concentrarse en el placer de la comida cuando se está en sociedad. El resultado de esta desmovilización de nuestros sentidos es que ya no sabemos orientarnos. No llegamos a determinar ni en nosotros ni fuera de nosotros lo que se destaca precisamente como objeto de nuestra necesidad aquí y ahora. Al censurar nuestros sentidos, renunciamos a la intensidad del contacto para acabar viviendo en un mundo totalmente gris. En nuestra sociedad, la focalización de la atención, es decir, la concentración, es considerada como un esfuerzo coercitivo, como algo que uno se obliga a hacer. En el reino del terrible tengo que escinde la personalidad en 3 partes: la que ordena, la que se aplica y se esfuerza, y la que se siente llamada por una actividad más atrayente. El resultado es que la energía dividida en esta lucha tripartita se pierde y la persona se ve abocada a una situación de fatiga difusa, de tristeza general, que le hace perder todo interés en la tarea propuesta. De forma muy evidente, la vida social exige un cierto número de a lo que estamos obligados a plegarnos, pero la mayor parte de las veces ejercemos esta coerción sobre nosotros mismos cuando es innecesario. Es muy difícil ir en contra de las leyes propuestas por el entorno. Hay que ser puntual, hay que comer correctamente, no hay que rozarse con los demás, hay que amar al prójimo. En su deseo de conformidad, la persona renuncia a identificar su necesidad propia y a satisfacerla, y se comporta como un robot programado. Pierde contacto con la concentración espontánea, aquella que nace de la excitación de satisfacer una necesidad, un interés, y que no precisa más esfuerzo que permanecer en contacto con ese sentimiento de excitación. Y se vuelve incapaz de utilizar su atención de otra forma que en el contexto de su personalidad dividida. Ahora vamos a hablar de la palabra. También la palabra es problemática. Vamos a ver. La palabra. Función específica del ser humano. Al expresarse concreta
la conciencia que tenemos de lo que nos emociona, nos conmueve, y sintetiza la suma de nuestras experiencias. Vehicula hacia el otro la expresión de la totalidad de nuestro ser. Es a través de ella como podemos conocernos. Sin embargo, en lugar de expresar etimológicamente, que significa sacar hacia afuera la realidad de lo que somos, de lo que pensamos, la palabra nos sirve muy a menudo de pantalla, de barrera, que levantamos contra nosotros mismos y contra los demás. Veamos los principales artificios a los que recurrimos para desviar la palabra de su función primitiva, que es sacar hacia afuera, o sea, expresar. ¿Qué hacemos? Hablamos del otro en lugar de hablar de nosotros mismos. Muchas conversaciones conducen a un sentimiento de aislamiento, de decepción. No expresan directamente ni el sentimiento ni la experiencia del que habla, sino que vehiculan una serie de sentencias acusatorias. ¿Te ha gustado la obra de teatro? Bah, he venido más que nada por complacerte. Sin embargo, bien te reías cuando entró el marido. ¿Y tú? ¿No has dejado de mirar a la chica de la fila de adelante? Estás soñando. ¿Qué querías? ¿Que me cambiara de sitio para que ella no estuviera en mi campo visual? No te hagas el inocente. Sabes perfectamente que tengo razón. Siempre te las arreglas para hacer un drama de cualquier cosa. En esta conversación, cada uno de los protagonistas devuelve al otro su propio sentimiento de frustración. La utilización de la primera persona habría permitido a cada uno tomar la responsabilidad de sus sentimientos si hubiese conducido a un diálogo más constructivo. Te siento inquieta y poco satisfecha de la velada. Es cierto, no me gusta mucho el teatro y además estaba celosa de esa chica a la que mirabas. Para mí es importante mirar lo que tengo ganas de mirar. En cuanto al teatro, si quieres, serás tú quien decida lo que hacemos la próxima vez que salgamos. Ese sería un mensaje más centrado. Existen muchas formas de distanciarse de las informaciones que se desean emitir. La principal ventaja de esta actitud es que libera a la persona de la responsabilidad de lo que enuncia y la separa de la carga emocional de lo que se dice. 1. Hablar de sí mismo como si se hablara de otro. Cuando llevas 20 años casado, no encuentras el mismo placer en despertarte al lado de tu cónyuge. Se trata sin duda de la experiencia personal del que habla y de la que se distancia por este medio. 2. Utilizar el modo impersonal. Se debe tener cuidado de no abrir la puerta a cualquiera. Hay que hacer deporte todos los días si quiere uno mantenerse en forma. Por este procedimiento, la persona se aísla de la emoción, que está probablemente vinculada a un episodio de su vida, en el curso del cual acogió a una persona no grata, y de la misma forma dicha persona oculta tras la segunda proposición el estado de malestar físico que su vida sedentaria le ocasiona. 3. La falsa implicación. Toma la apariencia de una experiencia personal que se presenta a su interlocutor y se trata en realidad de una orden disimulada. Es locura lo que siento si no te veo todos los días. Sobreentendido, quiero verte todos los días. Me siento cansada de solo pensar en toda esta vajilla. Sobreentendido, ¿no querrás fregar tú la vajilla? Estos mensajes, que no implican respuesta directa, bloquean la comunicación y suscitan en el otro un sentimiento de culpabilidad que aumenta la dificultad de comunicar. Otra manera es desmentir la palabra con la postura. Conservamos de nuestra infancia el temor a expresar nuestras emociones. Desde ahí nos viene. Cuando nos arriesgamos a ello, combinamos nuestro discurso con una mímica destinada a convencer al otro de que no estamos tan furiosos como queremos decirle, que esto no es grave y que pasará. Es la sonrisa fuera del lugar que acompaña la reflexión. Realmente no me gusta que hayas dudado
de mi palabra sin hablarme de ello. Sonrisa que con la costumbre se convertirá en un estereotipo y ocultará toda emoción con su presencia. Es también el caso de una persona muy tiesa, con los brazos rígidos a lo largo del cuerpo y la cabeza ligeramente echada hacia atrás, que dice a otra, naturalmente que te quiero, cuando su actitud expresa frialdad o incluso rechazo. Resultado, una gran confusión. ¿Qué se debe creer? ¿La sonrisa, signo habitual de distensión, de buen humor, o el tono cortante de las palabras pronunciadas? ¿Las palabras tiernas o la actitud que las desmiente? Por medio de las vibraciones de nuestra voz, transmitimos a otros y a nosotros mismos informaciones sobre nuestro estado emocional. Las resonancias del lenguaje, de las emociones, tiñen nuestro discurso. Ruidos roncos y convulsivos de la pena, sonidos temblorosos del miedo, ritmo jadeante de la sorpresa, explosión sonora o modulaciones musicales de la alegría. Estas palabras coloreadas por la emoción, estas palabras que vibran, gimen, se desgarran, se encuentran severamente censuradas, están demasiado alejadas del lenguaje normal, con su estructura irregular y su elocuencia controlada, y amenazan nuestro autocontrol, la buena opinión de que nosotros mismos tenemos. Así que nos privamos de la palabra emocional, de esa función natural del lenguaje que simultáneamente puede descargar las emociones y elaborar su significado. A medida que el lenguaje se hace más complejo, las palabras pierden su riqueza emocional en beneficio del marco conceptual que las subyace. Un lenguaje tal facilita la comunicación científica y la investigación, pero cuando se refiere a la experiencia sensible de una persona dada, reduce su coloración emocional para no dejar subsistir más que su aspecto abstracto. Se recurre entonces a una jerga que erige una barrera de palabras complejas entre lo que es vivido por el sujeto y lo que expresa. Cada época tiene su jerga. De los humores hipocondríacos del siglo XII hasta la actualización del potencial latente del nuestro, siempre se trata de lo mismo. Los grupos de terapia no escapan a este defecto. Se viven ahí experiencias muy fuertes, que a pesar del tono profundo con que se pronuncie la frase, aclaran bien poco sobre la experiencia en sí misma. Se está groundé, lo que significa que se sienten los pies en el suelo y la unidad del cuerpo de una forma viva, cálida. Al igual que en otros medios, imperan la genitalidad, el complejo de castración, etc. Pero no se está más desapegado de la realidad si uno se atribuye un complejo de Edipo mal integrado, que si se confiesa, me siento todavía terriblemente dependiente del amor de mi madre. La verborrea, una fea palabra para designar el cólico verbal que afecta a ciertas personas, hablan, formulan ellas mismas la pregunta y la respuesta, reactivando permanentemente su discurso. Su palabrería incesante les aísla de lo que ocurre, de sí mismos y de los demás, no existiendo más que a través de su producción sonora casi incesante. Estamos aquejados de verborrea mental también, acosados por pensamientos mal articulados, sin consistencia, no concluidos, que parasitan como parásitos nuestra mente. Consideramos este ruido como una manifestación de la conciencia. De hecho, no es nada de eso. Su función principal consiste en proyectarnos parcialmente hacia el futuro, sin colocarnos en él y en desviarnos del aquí y ahora. Estos medios de evitar el contacto con lo real son defensas, son síntomas de un conflicto interior entre el deseo de ir hacia y la prohibición de satisfacerlo. La meta del trabajo en Gestalt es transformar este conflicto interior, exteriorizándolo y hacer tomar conciencia a la persona de los aspectos contradictorios
de lo que finalmente la inmoviliza y la bloquea. Podrá entonces reconocer e integrar sus contrarios, liberar la energía que se estanca en el conflicto no consciente y tomar la responsabilidad de sus decisiones. Para una mejor comprensión, cada uno de los métodos de prevención han sido aislados de su contexto. Las manifestaciones corporales, emocionales e intelectuales de las resistencias han sido tratadas por separado. Conviene no olvidar que el ser humano es un todo y que la dicotomía entre cuerpo y espíritu no corresponde a la realidad de un ser indivisible, lo mismo que una defensa no toma un aspecto específicamente somático, sino que está siempre asociada a lo emocional y lo mental. Una defensa que se expresa en la rigidez de la postura, en la frialdad de la voz, tendrá su equivalente en una prevención a nivel de la palabra, empleo de pronombres impersonales, referencia a lugares comunes, y estará acompañada de una intelectualización furiosa, así como de una imposibilidad de experimentar e identificar las emociones. Los procesos de prevención del contacto, de huida del aquí y ahora que hasta aquí hemos visto, representan solamente una parte del vasto abanico que se nos ofrece para aislarnos de lo real y de nuestra verdadera personalidad. A esto se añaden procesos complejos como son la proyección, la retroflexión, la confluencia y la deflexión. Serán el objeto del próximo capítulo, que es justamente los mecanismos neuróticos de prevención. Vamos a tratar sobre los procesos repetitivos que todos usamos para sustraernos al dolor. Dolor que se resume en la mayor parte de los casos en el hecho de ser rechazado, no amado, hipótesis tan aterradora que no es posible arriesgarse a lo que ella implica. Estos procesos tienen su origen en un comportamiento infantil, justificado en su momento, pues los medios de que el niño dispone no le permiten actuar de otra forma. Son legítimos en la edad adulta cuando se trata de una situación excepcional en la que pueden constituir la respuesta más adecuada, pero son patológicos cuando se utilizan de manera crónica y repetitiva. Los vamos a tratar por separado, aunque no se los suele encontrar en estado puro, sino mezclados unos con otros, y son los siguientes: proyección, deflexión, introyección, retroflexión y confluencia. La proyección y la deflexión. Vamos a hablar primero de estos dos. Sim Kim observa en The Handbook of Gestalt Therapy que desde los tiempos de Freud parece que la represión ha sido la defensa más utilizada. Mi propia experiencia clínica me lleva a expresar que la proyección es con mucho la defensa que con mayor frecuencia encontramos. La proyección consiste en atribuir a los demás los sentimientos y deseos propios. Se trata en general de sentimientos o deseos vergonzosos, agresividad, cólera, pulsión sexual, que no se quieren reconocer como propios, pues no coinciden con la imagen ideal que se tiene de sí. La proyección es en sí un mecanismo útil. Es proyectándonos en el porvenir cómo podemos estructurar nuestro presente. Es atribuyendo al otro las cualidades que le prestamos, cómo encontramos la fuerza y el deseo de descubrir realmente quién es él. Pero cuando la proyección deja de ser utilizada temporalmente y en circunstancias particulares, cuando es utilizada de forma persistente e inadecuada, se convierte en neurótica. Sí, totalmente neurótica. Veamos un ejemplo. Alan es un solitario. Desconfía de los que le rodean e interrumpe sistemáticamente toda relación amorosa. Se queja de que las chicas exigen demasiado de él, demasiadas
deferencias, demasiadas atenciones, demasiada confianza, demasiada ternura. Poco a poco la terapia le permitirá descubrir su necesidad de un intenso soporte afectivo y podrá expresarse entonces de la siguiente forma: no he sido bastante amado y tengo tanto miedo de ser abandonado que en lugar de poner al descubierto esta carencia, prefiero suponer que tú no has sido bastante amada perdón, y tienes miedo de ser abandonada. Perdón. Tomará pues conciencia de que atribuye a otro su necesidad de ser amado y tranquilizado. Todos utilizamos frecuentemente la proyección en nuestra vida, con la intención no confesada de eludir la responsabilidad de nuestros sentimientos o deseos. Pregunto a mi pareja si no tiene ganas de ver una película, en lugar de comunicarle mi propio deseo de ir al cine. Supongo que la señora X me encuentra antipático, cuando en realidad soy yo quien no lo aprecia, quien no la aprecia. En general, el uso de la proyección se hace de manera completamente inconsciente. Todos conocemos mujeres que se comportan de forma perfectamente seductora, lamentándose continuamente de ser blanco de solicitudes por parte de los hombres. Proyectan sobre ellos la intensidad de un deseo sexual que les es imposible reconocer en sí mismas, en virtud quizás de una prohibición familiar, de una incompatibilidad con la imagen desencarnada, pura, que se hacen de sí mismas, o del temor de una concreción a la que temen. He aquí el fragmento de un trabajo de Gestalt que pone en evidencia el fenómeno de la proyección. Vamos a ver el caso de Martine. Perdón. Ella es una chica bonita y tímida que debe pesar unos 50 kilos y en el curso de un trabajo en díada, de 2 en 2, se encuentra enfrente de René, un chicarrón alto, de 1,85 m, con una gran barba negra y una risa atronadora. La consigna es tomar conciencia de lo que ocurre en el transcurso del cara a cara y manifestarlo al otro. Martine, frente a René, ataca. René, tú me das miedo. Y René se queda como con un signo de pregunta. Sí, me das miedo, te siento brutal. Tengamos en cuenta que la palabra sentir la está usando acá para enmascarar un juicio. Me da la impresión de que, si quisieras, me dejarías tan aplastada como un lenguado. Y el terapeuta dice, continúa, Martínez. Martínez dice, eres grueso, eres fuerte, tienes los brazos peludos. Me recuerdas a mi padre. Y el terapeuta pregunta, ¿qué ocurre que te quedaste callada? Ocurre que no es miedo lo que siento, sino cólera. El terapeuta le explica a René lo que le dice el terapeuta a Martínez. Explícale a René lo que sientes. Y Martínez dice, siento una cólera ardiente, apasionada, que sube por mi vientre. Te detesto, soy yo quien quisiera aplastarte, pisotearte, hasta que grites, hasta que pidas perdón. Y el terapeuta le pregunta, ¿a quién estás hablándole en este momento? Y Martínez dice, a mi padre, sin duda, ese puerco, esa bestia que ha martirizado a mi madre durante toda su vida. Quisiera que reventara, quisiera matarlo. Evidentemente Martínez ha atribuido a René su propia agresividad, primera proyección. Por otra parte, el parecido físico de René con su padre la ha llevado a desplazar hacia René, respecto al cual no tiene motivo alguno para experimentar sentimientos negativos, el sentimiento de odio, la cólera que siente hacia su propio padre. Esto se llama deflexión. Bien. He aquí otro aspecto que puede tomar la proyección. Nos permite desviar sobre una tercera persona los sentimientos que no podemos expresar sin riesgo o ni siquiera atribuir a la persona que los suscita. Esto es lo que se llama una deflexión. El proceso de proyección nace en la primera infancia. Imaginemos que Martine, a los 3 años,
fue castigada por su padre, injustamente, y siente hacia él un odio inconcebible. Pero no puede arriesgarse a expresarlo. Por una parte, es demasiado pequeña y por otra corre el peligro de que deje de amarlo, incluso de que la abandone. Y un medio para liberarse de su rabia será moler a palos a su oso o su muñeca de flexión. Otro será atribuir a su padre su propia rabia. Si le castiga es porque él siente una cólera terrible contra ella. A pesar de su temor, podrá optar por ir a pedirle perdón, pero este paso, por eficaz que pueda ser, no bastará para disipar su furor. Incluso aunque aparentemente vuelva a la paz, Martínez se habrá forjado la imagen de un padre violento y sanguinario que es importante resolver. En este ejemplo, la utilización que hace la niña de un proceso de deflexión o de proyección le permite resolver en la medida de sus medios una situación de conflicto. En la vida adulta, el empleo de la proyección puede ser en ocasiones de utilidad. Así, por ejemplo, es más eficaz proyectar sobre el granuja que te amenaza tu propio deseo de destruirle. Utilizarás entonces todas tus fuerzas para ponerte a salvo, en lugar de dilapidarlas en un absurdo cuerpo a cuerpo con el que podrías llegar a la conciencia de tu propia agresividad. En el caso de Martínez, por el contrario, la proyección de su agresividad sobre René le impide tomar contacto real con él. Es probable que de una vez por todas catalogue a los hombres del tipo físico de René como brutales y agresivos, y que la imagen de su padre, que ellos vehiculan más o menos veladamente, sirva de cortina a toda comunicación verdadera. Para aligerar este capítulo, no expondremos la forma en que continuó el trabajo de Martínez. Digamos que le permitió asumir de nuevo la responsabilidad de su agresividad y reconocer su propia violencia. Y además consiguió identificar lo que en su relación con René pertenece a la relación con su padre. Solo después de esta delimitación pudo Martínez aprehender a René en su verdadera realidad, o sea, verlo tal como es, ¿no? Bien, en la próxima vamos a hablar de la introyección y los otros mecanismos de defensa, la retroflexión y todo esto que tiene que ver con los mecanismos de defensa que se ponen en evidencia en toda terapia Gestalt.